matrimonio fue instituido por Dios, como Dios lo creó, y usted no puede negociarlo. En lo espiritual pasa lo mismo. Y Cristo lo deja muy claro en su palabra, a través de sus palabras y a través de las enseñanzas de sus apóstoles. El matrimonio no se puede negociar. ¿Qué te parece si hacemos un negocio y nos casamos por 6 meses? No, no se puede eso. Porque ya no es matrimonio. Ya no es matrimonio. Es como la famosa unión libre. La unión libre es concubinato, pero no es matrimonio. No tiene nada de matrimonio. Entonces la iglesia está compuesta de todos aquellos que se han unido a Cristo, que pertenecen a Cristo, que ahora son la esposa de Cristo. Y esto fue lo que dijo el apóstol Pablo a otra de las iglesias que no había entendido bien el pacto marital en el cual está Cristo con su iglesia. Y era la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios pensaba que era venir los domingos a la iglesia, alabar a Dios, y el lunes seguían viviendo su vida, fornicando, adulterando. Y el apóstol Pablo les dice, ¿no saben ustedes que si se unen con una ramera, dice, se hacen una sola persona con esa persona que se une? Y después le dice 1 Corintios 6:19, ¿y no saben ustedes que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo? Que no puede haber comunión entre Cristo y Balial, entre la luz y las tinieblas, porque ellos no habían entendido aún en su inmadurez el compromiso que ellos tenían con Cristo. Por eso Pablo le dice en la primera carta, en el capítulo 6, versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Así como el que se une al matrimonio es una sola carne, así la unión espiritual con Cristo somos uno solo. Y no podemos entonces adulterar. Cristo es nuestro amo. Cristo vive en nosotros, en la persona de su espíritu. Y luego en la segunda carta, en el capítulo 11, versículo 2, Pablo vuelve a decir a los corintios, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. La iglesia tiene un solo esposo. ¿Verdad? No somos polígamos. Tener muchos cónyuges, ¿no? Un solo esposo. Y Pablo le dice acá, clarito a la iglesia de los corintios, dice, los he desposado con un solo esposo. Y vieron que está usando otra vez la famosa analogía del matrimonio, para presentarlos como una virgen pura a Cristo, porque esa iglesia le había dado mucho trabajo a Pablo, hacían cualquier cosa, seguían practicando sus prácticas inmorales después que se iban de la iglesia, seguían viviendo doble vida, otros seguían adorando a los falsos dioses. Y Pablo le dice, no, yo los he desposado por medio del Evangelio, se los había presentado al Evangelio, habían sido ganados por el apóstol Pablo a través del Evangelio, y dice, con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Ahora, mis hermanos, todo esto implica un proceso de ser la esposa de Cristo, de ser la novia de Cristo. Hay un proceso. Ahora, para que un hombre y una mujer se unan en matrimonio, debe haber una serie de pasos que se deben de cumplir para que ese matrimonio se lleve a cabo como tal. No se puede violar ninguno de esos pasos porque el matrimonio fallaría. El primer paso a seguir, hermanos, entre un matrimonio, entre un hombre y una mujer, lo más común que es antes que se casen. Conocerse. ¿Quién se va a casar con alguien que no conoce? Nadie va a salir allá afuera y se va a casar con la primera persona que vea. Entonces hay un proceso. Usted tiene que estar seguro con quién se va a casar. Y para estar seguro tiene que conocer a esa persona. Tiene que conocer a esa persona. Igual que el cristiano. Por eso el Señor dijo ahí en Lucas capítulo 14. Hay que sacar bien los cálculos, no es a la ligera. Hay que sentarse a calcular el costo de ser mi discípulo. Hay que sacar el costo de ser mi iglesia. Hay que sacar el costo de ser mi esposa. Bueno, lo primero entonces que tenemos que hacer antes de entrar en una relación marital con Cristo es conocerlo. Pero conocer el Cristo de la Biblia, hermano. No conocer el Cristo de las telenovelas. ¿No? Es como el marido de las telenovelas. Todos los maridos de telenovelas son o morocho de ojos verdes, o rubio de ojos celestes, de 1,80, un físico espectacular, pero eso es ficción de telenovelas. Bueno, cuidado con el Cristo de telenovela, no existe el Cristo de telenovela.
El Cristo que tenemos que conocer está acá. Este es el Cristo real. ¿El Cristo de telenovela? No. Entonces, en ese conocerse hay un periodo de tiempo el cual uno conoce a la otra persona, y en ese tiempo que va conociendo a la otra persona, uno se va interesando más por la otra persona, al ir conociendo a esa persona, a medida que el tiempo va. Eso antiguamente en la Biblia le llama el desposorio. Cuando dos jóvenes iban a casar, había un compromiso antes de consumar el matrimonio. Eso se llamaba desposorio. Lo que hoy llamamos el noviazgo. Pero el noviazgo hoy es algo ridículo. La mayoría de los noviazgos viven ya como si fueran marido y mujer. Pero antiguamente ese tiempo se le llamaba el desposorio, donde el joven tenía ese tiempo para conocer a la joven y estar seguro cuando se fijara la fecha del casamiento, que esa era la persona con la cual quería pasar el resto de su vida. Entonces tenía que conocer bien a la persona. Muchos desposorios con el tiempo podían durar 6 meses, 1 año, o algunos duraban más, pero si veían que no congeniaban, entonces no se consumaba ese matrimonio. Entonces no había pecado porque no habían estado nunca juntos, simplemente era un tiempo para conocerse, pero muchas veces ese desposorio no llegaba a realizarse el matrimonio porque no había afinidad entre las personas. Por lo general, en los tiempos bíblicos, ese desposorio, el novio le presentaba a la mujer algo de valor. A veces era un arete, una pulsera, una cadena. Eso era el compromiso. Así como ahora es la alianza de compromiso que se da simbolizando el pacto del matrimonio. Bueno, en ese tiempo se le daba una prenda de valor a la futura esposa. En ese tiempo de desposorio. Y con el tiempo, cuando la cosa iba funcionando, a medida que el tiempo pasaba, la persona estaba más interesada en la otra persona, querían estar más tiempo juntos, veían que eran el uno para el otro, entonces se consumaba el matrimonio. Estaban seguros. ¿Por qué estaban seguros? Porque conocían a la persona con la cual iban a pasar el resto de su vida. Entonces yo con esta persona quiero vivir toda la vida. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Yo con Cristo quiero vivir toda la vida. Yo no quiero abandonar nunca al Señor Jesucristo. Y a medida que le vamos conociendo, cada vez nos enamoramos más del Señor Jesucristo. Cada vez nos deslumbra más el Señor Jesucristo. Así que el proceso de conocerse es importantísimo. Espiritualmente, ¿cómo conocemos nosotros entonces a nuestro esposo, metafóricamente? A través de la palabra de Dios, las enseñanzas del Señor Jesucristo. Recuerda el texto como Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Con la Biblia cerrada, ¿cómo vamos a conocer a Cristo? Vamos a conocer al Cristo de las telenovelas, pero es un falso Cristo. Es un Cristo que embeleza a todos, como ese galán de telenovela, pero es ficción. Entonces tenemos que conocer al Cristo verdadero, al Cristo de las Escrituras. Eso es importantísimo. Y así como después de casado, hermanos, seguimos conociendo a la persona, porque una vez que nos casamos con esa persona, por más que los años pasen, siempre seguimos conociendo a nuestro cónyuge. Por más que tengamos 70 años de casado, siempre seguimos conociendo a nuestro cónyuge. Bueno, ¿cuánto más a nuestro Señor Jesucristo? Una vez que hemos entrado en ese pacto de comunión con el Señor a través de la conversión, entonces empieza un proceso de empezar a conocer a Cristo, Nosotros estamos en este proceso, tenemos que conocer más a Cristo. Ninguno de nosotros conoce a Cristo en su totalidad, ni el apóstol Pablo, cuando decía a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Por eso Pablo oraba para que la iglesia conociera al Señor Jesucristo, para que conociera su amor, para que conociera su carácter. Lamentablemente la iglesia de nuestros días, en el siglo XXI, desconoce mucho del carácter de Dios, de los atributos de Dios. Muchos ni saben con quién se han casado. Y cuando uno les presenta al verdadero esposo, al verdadero marido, han calculado mal los costos de seguir al Señor. Así que debemos de conocerle al Señor. Y la Biblia habla muchísimo de eso, todas las cartas, de Pablo, de Pedro, de Juan. Pedro habla mucho de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en ese proceso. Por eso necesitamos congregarnos, por eso necesitamos exponernos a la palabra, para seguir conociendo al Señor.
Y en ese conocer al Señor, que realmente somos su esposa, nos vamos a ir enamorando cada vez más del Señor. No es que el Señor nos tiene aburridos ya. Quizás nosotros como cónyuges imperfectos que somos, y Dios permita, ¿no? Pero podemos cansar a una persona. La podemos aburrir con nuestras mañas, nuestras pavaditas, porque somos especialistas en cansar personas. Todos los días tenemos una maña nueva, un berrinche nuevo, nos levantamos con el pie izquierdo, miramos mal a la persona, hablamos mal, porque somos dos pecadores que nos hemos unido en matrimonio, pero Cristo no, hermano. A medida que uno conoce a Cristo, se enamora más de Cristo. Él es más puro, es más sublime, es más precioso, es más grandioso, lo vemos cada vez más hermoso. Y eso es lo que a uno le aparta del pecado, de las cosas que no agradan, porque uno ha hecho un pacto con el Señor. Tengo que ser fiel a este esposo, tengo que ser fiel a este Señor, a este Dios. No puedo andar coqueteando con fulanas ahí afuera, así, con cosas espirituales que no nos benefician, que no nos edifican como iglesia. No podemos coquetear como iglesia con nada. Debemos de serle fiel a nuestro esposo, a Cristo, que nos compró con su sangre. No podemos adulterar con los amantes del mundo. No podemos. Y la iglesia, hermanos, si somos sinceros, en muchas ocasiones ha hecho eso. Se ha ido tras los amantes. Así como Dios recriminaba a Israel, hiciste un pacto con Egipto, pediste ayuda a los filisteos, te fuiste a hacer pacto con los asirios, y como yo. Tenemos que tener cuidado. El adulterio espiritual es muy común. Es muy común. Nos dice Santiago a otra de las iglesias, almas adúlteras, no saben que la enemistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y las trata ahí de adúlteras, de almas adúlteras. El que quiere hacerse enemigo del mundo, ¿qué pasa? Se constituye en enemigo de Dios. Entonces Dios es un Dios celoso, no es un marido negligente. Dios paga un precio muy alto por su esposa. No la va a dejar ir tras cualquier fulano. El Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, mis hermanos. Dios sufre con las infidelidades nuestras. Dios sufre cuando nosotros tratamos a nuestro Señor como un esposo indiferente. Cuando coqueteamos con otras cosas, otras filosofías, otras ideologías, otras corrientes teológicas que no están en las Escrituras, Dios sufre como esposo, de esta esposa que le costó su sangre. Su sangre. Hoy leíamos, ¿se acuerdan? Humberto leyó Apocalipsis 19. ¿Ustedes recuerdan el versículo 8? No lo recuerdo, por eso lo vamos a leer. Versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Cuál es la vestidura de la novia? Las acciones, el estilo de vida de los santos. Eso es lo que nos viste de blanco, eso es lo que nos da pureza, eso es lo que nos distingue como novia de Cristo. Y esas acciones, dice ahí, porque el lino fino representa las acciones justas de los santos. Esas acciones justas de los santos son las mismas que Pablo describe en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura de Él, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que viviéramos en ellas. Esas son las ropas de la iglesia, hermano. Esas son las ropas de la iglesia, las acciones justas de los santos, la manera de vivir diferente que tenemos nosotros del resto del mundo. Por eso tenemos que destacarnos como la novia, como la esposa del Señor Jesucristo. Así que tenemos que conocer al Señor. No podemos casarnos con alguien que no conocemos o que conocemos mal. Tenemos que conocer bien al Señor. En segundo lugar, hermanos, una vez que la persona conocía bien ya a la persona, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Estaba convencida ¿de qué? De que esta es la persona que yo quiero vivir el resto de mi vida. Como había conocido a la persona, ahora estoy convencido, porque conozco a esta persona, que quiero vivir el resto de mi vida con esta persona. Eso es parte del pacto matrimonial. Nadie se va a casar con alguien que no está convencido que quiere pasar el resto de la vida. Nadie se casa por un año, ¿verdad? Tenemos que estar convencidos que esa unión marital es para el resto de nuestra vida.
Entonces estamos convencidos, Dios quiera que sí, que estemos realmente persuadidos, convencidos. Entonces debe haber una seguridad personal profunda en nuestra mente, en nuestro corazón, debe haber un convencimiento profundo de que en verdad queremos ser la esposa del Señor y no volver atrás. No es que después me arrepienta, no es que después quiera ser infiel al Señor, no. Debemos de estar convencidos de que ahora somos la esposa del Señor y tenemos un compromiso de fidelidad con Él. A Él debemos lealtad, a Él debemos servicio, a Él debemos honra, a Él debemos adorar, a Él debemos servir, a Él debemos proclamar. Él es nuestro esposo. Así como la esposa debe fidelidad solamente a su esposo y su esposo debe fidelidad solamente a su esposo, no otras heridas que anden en la vuelta. Eso es adulterio. Y Dios condena todo tipo de adulterio. Todo tipo de adulterio. Así que tenemos que estar convencidos. Y para estar convencidos hay que conocer bien primero. Hay que conocer bien al Señor. Entonces espiritualmente hay que creer en Cristo y creer de todo corazón, hermano, que Cristo es y será el Señor de mi vida, el Salvador de mi vida, el único y suficiente Señor y Salvador, y que su palabra es todo lo que voy a necesitar en el transcurso de este pacto. Su palabra, que es la palabra de mi amado. Ahí tenemos el tratado precioso, ¿no?, del cantar, de los cantares también, ese libro tan precioso que hace también en forma alegórica la relación de Dios con su pueblo. Entonces tenemos que estar seguros de que Cristo va a ser nuestro Señor para siempre. Eso es sumamente necesario. Ustedes se acuerdan cuando aquel etíope se iba y Felipe es enviado por el Espíritu Santo, y en Hechos capítulo 8, y el hombre no estaba convencido de quién decía esto. Isaías, estaba leyendo Isaías, lo dice del profeta, lo dice de él. Veo que no estaba seguro. Él no conocía, no estaba seguro, estaba confundido, se iba con la cabeza así. Pero Dios envía a una persona y le da seguridad y le da paz. Cuando él entiende, Dios usó a Felipe a través de la escritura sagrada que iba leyendo. Bueno, cuando él entendió, él conoció que lo que decía el profeta Isaías lo hablaba de Cristo, el Mesías, y por lo tanto, ese conocimiento inmediatamente le dio la convicción personal. Felipe no le tuvo que andar machacando. ¿Y cuándo te vas a bautizar? Mirá que llevas que... Por eso, hermano, no hay que apurar esas cosas, porque si no se bautizan al pastor, se bautizan a la denominación. Eso de estar machacando gente, no, si usted está convencido, usted me va a decir, pastor, me quiero bautizar. Y yo le voy a preguntar, ¿por qué? A ver si está. No, porque quiero ser miembro de la iglesia. No, entonces espere, no ha entendido nada. Usted no entendió, esa no es una razón bíblica para... No. Entonces el hombre entiende, se convence, inmediatamente ve un arroyo que había ahí de pasada, porque estaba convencido de que Felipe dice, bueno, te tenés que bautizar, mirá que el año que viene te tenés que bautizar. Si no, esas cosas no hay que forzar nada. Cuando Dios está orando, no hay que forzar nada, son cosas humanas, en la carne, y después se nos va la rienda para cualquier lado, y la carreta se desboca, y es horrible. El hombre estaba seguro y le dice, acá hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Y cuál es la respuesta de Felipe? Si has creído, si estás convencido con todo tu corazón, entonces bien puede. Ahí está el convencimiento personal. Y dice que este hombre para el carro en el que iba, descienden con Felipe al agua, Felipe lo bautiza, y luego el Espíritu hace algo sobrenatural, dice que arrebató a Felipe, y el eunuco no volvió a ver a Felipe. Y dice que el eunuco no se fue triste, dice que siguió su camino gozoso. Siguió su camino gozoso. Impresionante la obra que Dios hizo en ese hombre. Primero le conoció, iba confundido. Por eso le digo, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Dios usó un instrumento humano común y corriente, le explicó, conoció. El conocer le llevó a una seguridad y él mismo dijo, no estoy seguro, me quiero bautizar, porque este que vos me explicaste, ese es el Mesías, ese que yo necesito, ese es mi Salvador, ese es mi Dios. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que tú seas bautizado? ¿Sabes lo que impide? Que no estás seguro que Cristo es tu Señor. Eso es lo que impide. Que no quieres un compromiso con Cristo. Eso es lo que
¿Quién comenzó la buena obra? Jesucristo. El que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba convencido. En 2 de Timoteo también Pablo estaba convencido, en el capítulo 1, versículo 12, cuando Pablo dice que él sufría prisiones como un malhechor, pero dice, yo estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo estaba convencido. ¿A quién servía? No había duda, ¿no? Entonces, el convencimiento es fundamental. Mire, si usted se casa con una persona y no está dudando, ¿y será esta la persona? ¿No será? No va a aguantar ni 3 meses con esa persona. No va a aguantar. No, usted tiene que estar convencido y persuadido, punto. Entonces, ¿estamos persuadidos, estamos convencidos que nosotros somos realmente la novia de Cristo? Bueno, si estamos realmente convencidos, entonces va a haber un temor de nosotros como iglesia de rendir fidelidad a Cristo. Y no vamos a andar adulterando con otras cosas por ahí. Vamos a tener conciencia de que hay una unión mística y espiritual con Cristo, de que somos su iglesia, le debemos a Él respeto, le debemos a Él fidelidad. Entonces debemos de estar, hermanos, convencidos. Una vez que estamos convencidos, debemos estar dispuestos a renunciar, a la renuncia. Cuando usted está convencido de que esta persona va a ser el compañero, la compañera, esposo, esposa de vida, entonces uno va a renunciar. Por eso Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Hay que renunciar. Cuando uno se casa, renuncia a sus amigos, renuncia a su vida de soltero, ya renuncia, ahora tiene una persona que se ha comprometido, uno tiene que deber fidelidad a esa persona, renuncia a muchas cosas cuando uno se casa. Bueno, cuando uno viene a Cristo tiene que empezar a renunciar a la vieja vida, renunciar al yo, renunciar a los deleites temporales del pecado, y como dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Entonces, ¿estamos dispuestos? ¿Sabe cuándo estamos dispuestos? Cuando estamos convencidos. Si no hay convencimiento, no estamos dispuestos a renunciar. Siempre bajamos el freno, y nunca estamos dispuestos a soltar esas cosas que son perjudiciales para esa unión espiritual con Cristo como su esposa, hermano. Jesús dijo, si alguno no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. La renuncia. Dios nos pide que renunciemos a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, a eso que destruye esa comunión con Cristo, que destruye la comunión con el cuerpo de Cristo, a renunciar a esas cosas. Renunciando, como dijo Pablo en Tito 2:11, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Nos manda que vivamos ahora justa, piadosa y sobriamente en este mundo. Debemos de renunciar todos los días a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, negarnos. Bueno, es como el joven que le decía recién que se va a casar, él sabe que tiene que renunciar a su vieja vida de soltería. Ya no es, bueno, me voy a jugar al fútbol y vengo a la hora que quiero, me voy de cacería y vengo a la... No, ahora tenés una esposa, tenés una familia, tenés una casa, hacerte responsable. Hay veces que se podrá salir, pero hay veces que no se ya. Uno ha renunciado a esa cosa, a esa vida de soltero. Espiritualmente, hermano, también es necesario renunciar. Hoy leímos, ¿se acuerdan que yo le leí Lucas 14? Pero ahora vamos a leer en Lucas 9, unos versículos que están antes, en el capítulo 9, hablando de renunciar. Recuerden que Jesús había dicho que había que sacar los costos, los cálculos bien sacados. Y mire acá lo que encontramos en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, vamos a leer del versículo 57. Lucas 9, 57, dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Gloria a Dios, le dijo el Señor, aleluya. No, hermano, el Señor le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza.
no le endulzó el oído, no le prometió absolutamente nada. Le estaba hablando que tenía que renunciar a todo para seguirlo a él, y Cristo no le da ningún tipo de promesas ni de garantías aquí, por lo menos materiales ni nada de esas cosas como se acostumbra hoy tanto. Pero en el versículo 59 tenemos otro. Y dijo a otro, el Señor, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Es decir, no es que Jesús le dice a este muchacho que le siguiera y justo ese día se le había muerto el padre y no podía seguir a Jesús. No, el muchacho le está diciendo, bueno, te voy a seguir, Señor, pero ahora tengo otra prioridad que es mi padre. Déjame primero, hay otra prioridad. ¿Puede haber otra prioridad que Cristo en nuestra vida como iglesia? No. Ya Cristo había dicho en Lucas 14, si alguno ama más a la esposa, al hijo, a la hija, al nieto, lo que sea, más que a mí, no es digno de mí. Y si no renuncia a todo lo que posee, no es digno de mí. El muchacho está diciendo, sí, está buenazo seguirte, Señor, pero voy a esperar que mi padre muera. Quizás el padre moría dentro de 5, 10, 15, 20 años. Él pospone seguir a Cristo. Él pensaba que tenía la vida en sus manos. No voy a esperar que mi padre muera, porque al morir el padre se repartía la herencia. Señor, si te sigo ahora, yo estoy renunciando a la herencia de mi padre. Estoy renunciando a todas esas cosas. Y Jesús le dice, ¿qué es lo que le dice el Señor? Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Había otras prioridades para esto. Y a veces es así, tenemos otras prioridades. Si hay tiempo, sirvo al Señor. Si hay fuerza, sirvo al Señor. Si hay ganas, si hay recursos, sirvo al Señor. Y siempre vamos posponiendo. Y andamos picoteando en el cristianismo actual. Picoteamos. Pero eso no es lo que el Señor enseña en su palabra. Eso no es lo que los apóstoles enseñaron a las iglesias. Yo no sé por qué se enseña. Si son muy ignorantes en la mayoría, si son muy ignorantes o son muy cobardes. Usted no va a escuchar que se predique crudamente así la palabra, estos textos bíblicos. No va a escuchar. Entonces la mayoría de ministros son ignorantes o son cobardes. Y no quieren realmente mostrar la condición en la cual estamos como tiene que ser. Jesús acá yo no veo que en ningún momento le dora la píldora a nadie. Verso 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero, ya cuando hay un pero, te seguiré, Señor, pero, estaba buenazo, pero, me encantaría ir a la iglesia, pero, sí está buenazo la Biblia, pero, dice, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor llamó a sus primeros discípulos? A Pedro, a Andrés, a Juan, a su hermano Santiago. Eran pescadores de esa gente. Esos judíos eran pescadores. Estaban en sus labores arreglando las redes, remendando redes, limpiando las redes. Y era lo único que tenían ellos. Por eso estaban cuidando de esas redes. No era ir a la agroveterinaria y comprar una red de pesca. No había, era todo artesanal, a mano, un sacrificio. Era lo que les daba de comer. Y el Señor se paseaba en las costas del mar de Galilea y le dijo, ven y sígueme. Y dice que dejando las redes, lo siguieron. Eso es un discípulo. Y cuando va y ve a los hijos de Zebedeo, que estaban también, que eran pescadores, dice que hicieron exactamente lo mismo cuando el Señor los llamó. No solamente dejaron todo el equipo de pesca, que era el medio de vida que tenían, sino que dejaron a sus padres también, a Zebedeo. El costo del discipulado, el costo, y cómo le siguieron, y les costó, por supuesto que le costaron, y hasta habrán dudado muchas veces, pero le dejaron todo. Mateo era un recaudador de impuestos, o también llamado Leví, y dice que estaba sentado, tenía un trabajo muy cómodo, él trabajaba para el imperio romano, recaudando impuestos de los judíos para las arcas de Roma, y dice que el Señor pasó y lo miró y le dijo, sígueme.
Y al instante, dejando todo, le siguió. ¿Le siguió? Qué desafío, hermano, que tenemos como iglesia. No es fácil ser la iglesia del Señor. Ser la esposa del Señor. Esto demanda un compromiso muy grande para nosotros. Y tenemos que responder a la luz de ese compromiso. Estamos casados con Cristo. Nos debemos a Él. No podemos tener otras cosas por ahí. No podemos. El apóstol Pablo dijo en Hechos capítulo 2, cuando predica su sermón ahí, que acá ellos tenían que arrepentirse, porque le preguntaron cuando escucharon el sermón de Pedro, ¿se acuerdan? Ustedes mataron al autor de la vida, ustedes lo crucificaron, dice que se confundieron de corazón y le preguntaron, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Se dieron cuenta que habían matado a su Mesías. Y Pedro dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Acá tenían que renunciar a sus pecados, tenían que confesar su culpa, tenían que dejar atrás esa vida perversa. Hermano, el arrepentimiento implica un cambio radical de vida, de pensamiento. Eso es la conversión, es un cambio de mente, es un cambio de vida. Si mi mente no ha sido transformada, entonces mi estilo de vida tampoco. Y eso es lo que quiere decir la conversión, es un cambio de mente, para que haya un cambio de vida. Entonces, el arrepentimiento es sumamente importante. Eso implica un cambio radical de vida, implica dejar el pecado, abandonar la vieja vida, despojarse de la vana manera que teníamos de vivir, como dice Pedro, que habíamos heredado de nuestros padres y ahora andar en novedad de vida. Hermano, no podemos coquetear con el mundo, no podemos coquetear con las modas del mundo, no podemos. Y en eso tenemos que ser sabios y tenemos que ser cautos. Bueno, como ya llevo una hora y pico, vamos a seguir hablando de este tema tan importante, si Dios nos deja el domingo que viene. Para ser consciente, hermano, del compromiso que nosotros tenemos con Cristo, porque nosotros somos la esposa de Cristo. Hay un pacto de por medio, que es la sangre de Cristo, el cual es el precio que Él tuvo que pagar para tener una esposa. Y presentársela, como dice Pablo a sí mismo, una esposa radiante, sin arrugas, sin mancha, sin cosa semejante. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Gracias.